¿Estoy ya? No, digo, si quieres proyectar el este o... No sé, pero lo lanzamos desde... cuando tú me digas, yo... No, esto ya está corriendo, esto ya está grabando. Ah, ya estamos grabando. Sí, sí. Vale, bueno, pues primero voy a presentarme. Mi nombre es Fulgencio Martínez y, bueno, soy compañero del sindicato. Y durante muchos años he trabajado en Marruecos. Entonces, conozco algo el sistema marroquí, sobre todo a nivel cinematográfico. Porque yo me dedico al cine, soy director de fotografía. Y bueno, por avatares de la vida, pues uno va desarrollando la carrera en distintos espacios. Y hace, pues sobre 2006, un director marroquí se puso en contacto conmigo porque estaba interesado en que un director de fotografía granadino, él había encontrado como alguna conexión de que quizás un director de fotografía granadino iba a conectar mejor con la estética árabe y la estética europea, ¿no? Por ese tema de que se supone que somos como un puente entre las diferentes culturas, ¿no? Las dos culturas, la cultura árabe y la cultura europea y todas estas cosas. Entonces, bueno, comencé a trabajar en Marruecos y hice un largometraje allí. Ese largometraje tuvo cierto éxito y entonces durante 10 años estuve trabajando, yendo y viniendo a Marruecos, haciendo largometrajes. He hecho 4 largometrajes, he hecho series de televisión en Marruecos, he hecho otras cosas, pequeñas publicidades y cosas así. Y bueno, en este tiempo, como digo, he conocido el cine marroquí y he conocido algo, la política marroquí dentro de lo que se puede conocer la política de otro país. A veces ya es incluso un poco complicado comprender las estructuras políticas de nuestro mismo entorno, porque son como hay muchas capas, hay muchos niveles. Y entonces, bueno, Marruecos es compleja, es un sitio muy complejo a nivel político y a nivel político interno bastante más, ¿no? Eh, una de las cosas que llama la atención de Marruecos, por ejemplo, es su estructura ministerial. No sé ahora mismo cuántos serán, pero cuando yo estaba por allí, Marruecos tenía 45 o 46 ministerios. Tenía ministerios como Ministerio de la Radio, Ministerio de la Televisión, Ministerio del Coche, un montón de ministerios, y eso choca cuando pensamos en cómo se organiza los sistemas en Occidente o en otros tipos en otros países, vamos, cómo funcionan, ¿no? Eh, ¿Por qué existe toda esta estructura? Pues muchas veces son por favores que se deben otorgar a ciertos sectores y entonces estos favores ocurren pues colocando puestos y colocando a gente en posiciones de poder para funcionar allí y que tengan su espacio. Marruecos es un país que es complejo y es un país que siempre tiene muchas tensiones territoriales. Conocemos mucho la tensión territorial del Sáhara. Si el Sáhara es una zona libre, si el Sáhara pertenece a Marruecos, si es, aquí está todo este tema, ¿no? Ahí hay como mucha propaganda política respecto a el Sáhara es una zona marroquí, pero también está la zona del Rif y están muchas otras zonas que tienen esas tensiones, ¿no? Entonces, para conectar todas esas tensiones, se crea todo este sistema de favores políticos y de gente a la que hay que establecer y darle un puesto y toda esta estructura, ¿no? Hoy vamos a ver un documental que se llama Mi Magzen y yo. Magzen es una palabra que significa la parte de atrás. Nosotros en castellano tenemos esta palabra, almacén, que viene de Magzen. Es lo que no vemos de algo, ¿no? La trastienda, ¿no? Eh, Normalmente está la idea de que en Marruecos es una monarquía absolutista en la que manda totalmente el rey. Esta idea no es tan así, sino que son toda esta gente que son gente de poder, a veces son gente que tienen grandes poderes agrarios o grandes poderes de zonas regionales, incluso tribales, son gente que pertenece a una estructura y entonces toda esta gente son la trastienda política de Marruecos que según algunos incluso está por encima del poder del rey y puede hacer cambiar cosas de la estructura
del país, ¿no? Puede hacer cómo funciona el país, que funciona dependiendo de esta gente que es el MACCEN. Vamos a ver esta película, que es un documental que se llama Mi MACCEN y yo. Esta película la dirige un director que se llama Nadir Boujouch. Nadir es un director que trabaja fuera del sistema. Hablaremos un poco de cómo funciona el sistema cinematográfico marroquí y cómo hay mucha gente que, para bordear la censura, utiliza mecanismos. Igual que cuando en España había una censura explícita, había directores, por ejemplo, como Berlanga, como, bueno, hay muchos otros, Jesús Franco, había muchos directores que bordeaban la censura y trabajaban con aspectos pues fronterizos, intentando jugar. En Marruecos, de repente, aparece un movimiento de cierta gente que directamente lo que hace es saltarse la censura. ¿Cómo se puede saltar una censura? Marruecos, una de las mayores censuras que existe es la burocracia. Marruecos tiene una burocracia inmensa para cualquier cosa. Entonces, esto imposibilita el hecho de que se desarrollen proyectos culturales. ¿De qué manera? Claro, mediante la imposición de permisos. Uno necesita un permiso para rodar, normalmente. En Marruecos, a veces, la capa de permisos que uno necesita para rodar puede ser infinita. Puede necesitar el permiso regional, el permiso de la gendarmería, el permiso de la policía, el permiso... Y empiezas a sumar permisos y permisos y permisos, y estos permisos nunca acaban. Y entonces es una forma de coartar a la gente para que desarrolle proyectos, para que dé una voz y haga algo diferente, ¿no? En respuesta a esto, nacen ciertos agentes de la cultura, o aparecen ciertos movimientos culturales que directamente toman una posición muy valiente, teniendo en cuenta cómo funciona el régimen marroquí, que consiste en no pedir permiso. O sea, la forma más fácil de que te bloqueen es no darte el permiso, así que lo que yo como cineasta, no digo yo, sino esta gente como cineasta, dicen, yo no te voy a pedir un permiso, yo voy a hacer mi rodaje sin decirte nada, sin comunicarte cuando empiezo, sin comunicarte cuando acabo, sin decirte ninguna cosa, y de esta manera, si tú quieres pararme, tendrás que averiguarme a mí, investigarme a mí y funcionar casi como un sistema de espionaje. Esto también es una cosa bastante curiosa en Marruecos. En Marruecos se dice que todo el mundo es un espía. Esto a veces es una cosa que se comenta mucho del mundo árabe y quizás del mundo islámico, de la vigilancia que hay entre la gente, entre la misma población. Lo que sí que es verdad es que hay un montón de policías, hay muchísimos policías que están por todos lados y a veces de una manera un poco obscena, o sea, son tan evidentes que es un policía, que es un poco hasta ridículo. Y entonces, pues, esta gente, pues, y está como en muchos sitios, investiga, hay gente, por así decirlo, chivatos, gente que directamente lo que hace es dar información a la policía sobre lo que está haciendo un vecino, sobre lo que está haciendo una persona, sobre lo que está haciendo un colectivo, sobre lo que está haciendo cierta gente, pues supongo que a cambio de esperar un favor o esperar algún tipo de privilegio o de que a lo mejor no le molesten a él porque se vea que él está colaborando de alguna manera activa con todo este tema de la policía, ¿no? Bueno, esto funciona bloqueando, bloquea funcionamientos culturales, bloquea funcionamientos sociales, bloquea funcionamientos de lucha. Uno de los problemas, por ejemplo, de que hay con el Marruecos es que no conocemos mucho en los movimientos sociales marroquíes. Se conoce a veces, por ejemplo, se ha conocido el Hirak, que es del Rif, se ha conocido porque ha sido muy escandaloso la persecución, hubo manifestaciones inmensas y, de hecho, hubo unas condenas desproporcionadas con respecto a lo que se estaba pasando en el Rif, que simplemente lo que se pedía era que se construyeran unos hospitales y se construyeran unas universidades que llevaban prometidas décadas y décadas. Y entonces, claro, nos llega porque ha ocurrido eso, pero todo lo que subcapa, que ocurre por debajo, normalmente no nos llega y es muy difícil que haya una conexión entre nuestro país y lo que ocurre allí. O sea, entre España y Marruecos no conocemos mucho lo que ocurre. ¿Por qué? Porque normalmente ellos conectan más con Francia, por este tema cultural de que tienen la lengua, y entonces conectan mucho más con Francia. Y bueno, hay cierta conexión con algunos grupos franceses. Dentro de, por ejemplo, este tema de los movimientos sociales, es muy interesante cómo funciona el anarquismo en Marruecos.
está la idea de que en Marruecos no hay anarquismo, ¿no? El anarquismo hay en todos lados. El anarquismo lo que puede ser es que no se vea o que no sea tan fácil verlo. ¿Por qué no es fácil ver el anarquismo de Marruecos? El anarquismo de Marruecos es muy difícil de ver porque está prohibido. Simplemente el hecho de considerarse o declararse anarquista en Marruecos es un delito muy grave. Entonces, los colectivos que tienen tendencia anarquista o que son anarquistas disimulan su discurso y hay que intentar ver un poco qué está ocurriendo, qué pasa por detrás, para darse cuenta de que efectivamente eso es un colectivo anarquista. Lo que pasa es que no lo puede decir, porque si lo dijera, inmediatamente aparecería la policía, lo cerraría y esa gente iría a prisión. Y, vamos, una persecución dura sobre el anarquismo. No pasa lo mismo con el comunismo, no pasa lo mismo con el socialismo, pero sí pasa con el anarquismo puro y duro. Entonces, bueno, está este tema de que hay ciertos colectivos que aparecen, desaparecen, es difícil la continuidad, pero hay gran movimiento anarquista y especialmente se ha hecho un poco más evidente a partir de el febrerismo. El febrerismo, el movimiento 20 de febrero, es un movimiento que viene como de una continuidad de las primaveras árabes. Las primaveras árabes surgieron principalmente, bueno, en Túnez y en distintos sitios, ¿no? De repente hubo unas respuestas populares contra los regímenes establecidos y en Marruecos la cosa fue un poco diferente. En Marruecos parece ser que el régimen quizás fue más inteligente y vio venir que podía haber una caída. Entonces hizo un montón de movimientos que vamos a ver en este documental que trata mucho sobre cómo la monarquía principalmente empezó a bloquear esos movimientos, empezó a distorsionar las manifestaciones, a sabotear las manifestaciones internamente. Había gente que iba a las manifestaciones simplemente porque le habían dado 10 euros, 100 dirhams, le habían dado 10 euros porque fuera una manifestación con un retrato del rey para sabotearla, ¿no? De repente había una manifestación y aparecía un montón de gente con el retrato del rey cuando la manifestación no tenía nada que ver con el rey, pues posiblemente para bloquear, para romper esa manifestación, para destrozarla y al final se hizo como un cambio de sistema constitucional que obviamente es solo un maquillaje. Este cambio de sistema constitucional es simplemente un maquillaje para disimular que todo sigue igual. Se han hecho quizá se habla de que algunos poderes oligárquicos tienen un poquito menos de poder ahora, después de este febrerismo, y puede ser que fueran precisamente poderes del Magzen, es decir, de esta gente que estaban en el almacén, que no interesaban tanto a la monarquía y a Mohamed VI, que es el principal dirigente de el monarca. Entonces, pues bueno, puede ser que esta limpieza, o sea, que este movimiento que en principio era como liberador o más democrático, en realidad lo que ha hecho es ayudar más para quitar un poco de alguna gente que incomodaba al régimen. Bueno, como decía, esta película la hace Nadir Boujouch. Nadir Boujouch es un cineasta muy interesante que trabaja fuera del sistema, trabaja fuera de todo este tema de la petición de permisos, de lo que hablaremos luego del Centro Cinematográfico Marroquí. El Centro Cinematográfico Marroquí corresponde a lo que en España sería el ICA, el Instituto del Cine, ¿no? Y con unas pequeñas diferencias, bueno, aquí también ocurre, el Instituto del Cine también es un elemento de censor, porque si a ti no te aprueba el Instituto del Cine tu película, tú no la haces. Allí es un poco más evidente, y esto lo veremos en la segunda película que vamos a ver, que se llama Basta, y es sobre una gente que decidió hacer una película de cómo no se puede hacer una película en Marruecos, ¿no? Entonces, Basta es la película que nunca se hizo, y es una película en la que juegan a exponer la perversión del Centro Cinematográfico Marroquí y cómo funciona. Como digo, Nadir funciona fuera de todo esto y es un cineasta muy interesante que hace un cine de protesta extremo. Ha hecho muchos largometrajes, algunos muy interesantes, como un 475, que trata sobre una legislación que hay en Marruecos por la que algunas mujeres que habían tenido un hijo de su violador se veían obligadas a veces a casarse con su propio violador.
que era una cosa como muy perversa, ¿no? Esta ley estuvo allí y se consiguió derogar a base de movimientos sociales y de correr, pues, cine por ejemplo, con el trabajo de Nadir y muchísima otra gente de colectivos y de diferentes personas. Bueno, cabe destacar, por ejemplo, dentro de que hablábamos del anarquismo en Marruecos, ciertos colectivos, por ejemplo, un colectivo que cuando yo estaba allí entré en contacto con ellos, que se llama Tilila. A día de hoy no sé si Tilila funciona, pero Tilila, cuando yo estaba allí, de repente me encuentro con que hay un colectivo que están siguiendo por internet 20.000 personas, es decir, no estamos hablando de una cosa muy chiquitita, y que además se organiza en varias ciudades, y en varias ciudades tienen pequeñas sedes. ¿Qué pasa? Que no puede decir que es anarquista. Entonces, como no puede decir que es anarquista, pues dice que es un colectivo que se llama Tilila. Tilila significa libertad en bereber, la lengua de los amasí. Y bueno, si uno ve la programación que hace, lo que está haciendo Tilila, aparte de muchas manifestaciones, en Marruecos hay muchas manifestaciones, que la gente piensa que en Marruecos no hay respuesta social en la calle, hay muchísima manifestación en la calle, aparte de manifestaciones sentadas, pacíficas, hacía incluso cursos de dar clase en la puerta de la universidad, fuera de la universidad, sentado, hacía muchas respuestas, proyectaba y difundía mucho el anarquismo, sin declararse anarquista. En un momento dado, incluso tuvimos una conexión que, bueno, fuimos a visitar a la gente de Tilila y estuvimos hablando con ellos pues, de la situación política del país, de qué problemas tenían ellos, qué les ocurría y cómo funcionaban todas estas cosas. Yo entré en contacto con Tilila por medio de una amiga marroquí, Amal, que en una me habla de ellos, me enseña algunas cosas y empiezo a conocer a ciertos miembros del grupo. Una vez que estoy conociendo a ciertos miembros del grupo, en una manifestación uno de ellos se ofrece a organizar esta reunión entre CNT y Tilila, o bueno, era una reunión de la IT, no sé, era por conocer, entrar en contacto con ellos, ¿no? Estuve yo, estuvo Fran, y estuvimos visitándolo. Pues bueno, este tipo de repente me dice que él lo organiza. Y cuando me dice que él organiza todo, yo veo un poco, voy a ver su perfil, ¿no? ¿Quién es este tipo que se muestra tan organizante, ¿no? Porque, claro, ya es sospechoso que en un sitio como Marruecos, que la gente es tan precavida para mostrarse políticamente, este tipo se mostraba políticamente de una manera explícita. Y cuando entro en su perfil veo que este tipo es un tipo muy perseguido, al que la policía le ha pegado muchas veces y lo ha detenido muchas veces, demasiadas veces. Y además demasiado evidente. Siempre va en primera fila y siempre le pegan y siempre le graban cómo le pegan y siempre es como muy exagerado todo, ¿no? Y claro, yo me dedico al mundo del cine, ¿no? Y un mal actor se ve rápido. Entonces, yo sospecho enseguida, digo, qué claro le están pegando a este tipo, qué evidente es cómo le pegan, ¿no? Y me salta la alarma y lo primero que hago es llamar a mi amiga Amal y decirle, mira, este tipo me ha dicho que me organiza la reunión. Entonces, en cuanto le digo eso, me dice, no vuelvas a hablar con él. Me cuelga y al rato me llama un marroquí de Italia y me dice, mira, tenemos ciertas sospechas de que es un policía, entonces lo que tienes que hacer es no volver a hablar con él. Porque, claro, este tipo había estado infiltrado en todos los movimientos, era una cosa increíble, ¿no? Y había liderado, había abanderado movimientos, era un tipo ahí muy, muy fuerte. Y esto ya estaba casi en marcha, ¿no? Ya estaba todo un poco para adelante, ¿no? Entonces, yo, claro, digo, si a este tipo le digo, yo rompo relación con él, enseguida va a ver que está pasando algo. Entonces, lo que hicimos, bueno, le dije, yo voy a seguir con la relación con él. Lo que pasa es que le voy a decir que la reunión va a ser en otra ciudad y a otra hora. Y la reunión la llevamos a cabo en Rabat, pero yo había quedado con él por una hora de diferencia, no sé si fue que quedamos a las 5 y yo le había dicho a las 6 o a las 4 y a las 5. Total, nos vimos en Rabat una hora antes, pero él esperaba que nos viéramos una hora después en Casablanca, en esa reunión que nunca ocurrió. El tipo obviamente fue expulsado de Tilila, fue expulsado de todos estos sitios y, bueno, esto es por ver un poco cómo la policía marroquí está en todos lados.
es una cosa impresionante. A veces se te sienta gente al lado, sobre todo cuando uno es europeo y se dedica al audiovisual, sospechas mucho, ¿no? Porque dices, ¿tú por qué vienes a grabar? ¿A qué has venido? Yo cada vez que pasaba la frontera, antes había que rellenar un papel, que era un papel que hablaba de tu profesión. Y claro, yo cada vez que ponía profesión, operador de cámara, o fotógrafo, saltaban la alarma en la frontera enseguida, empezaban a hacerme un montón de preguntas sobre qué está haciendo, por qué viene a Marruecos, qué quiere de Marruecos, qué es lo que va a grabar en Marruecos, por este tema de protección de la imagen pública que quieren dar del país, ¿no? Del régimen, y como, porque no digas algo, no vayas a decir algo que no interesa, ¿no? Bueno, como todo, a veces las cosas son muy sencillas de bordear, ¿no? Yo simplemente vi ese asunto porque me paraban mucho, entonces dije que empecé a rellenar los papelitos estos diciendo que yo venía a establecer relaciones comerciales con Marruecos y con empresarios marroquíes. Y entonces ya era muy bienvenido en la frontera, así, venga, para adelante, venga, todo para adelante. Bueno, es curioso, ¿no? A veces cómo funcionan de una forma tan brusca como este tipo que se tiraba al suelo y le pegaban, o a veces se te sienta una persona al lado tuya, muy al lado tuya. Bueno, allí en los cafés es bastante normal que la gente se siente al lado tuya, pero claro, se sienta alguien al lado tuya con unos cascos, oyendo música, y es muy evidente que no tiene música puesta, ninguna, porque no suena nada, ¿no? Y dices, ¿qué hace este tipo? Vamos, es tan claro, esto ocurre mucho en las plazas principales, por ejemplo, de Marruecos, la Plaza de las Naciones Unidas de Casablanca, donde se organizan sobre todo casi todas las manifestaciones que ocurren en Casablanca. Pues esa plaza está llena de gente que va oyendo música y no está oyendo nada, que se te va sentando al lado, que te va contando cosas, ¿no? Bueno, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, esto es un poco por explicar lo que yo he vivido de esta conexión con Marruecos bueno, a nivel cinematográfico, a nivel político, de lo que he podido comprender, ¿no? Dentro que comprendo ligeramente el idioma, ¿no? No soy experto en el idioma, pero empiezas a comprender conociendo a gente, ¿no? Y te van hablando y te van contando y se van rompiendo ciertas barreras en Marruecos, muchas barreras de que de primeras nadie va a hablar mal del rey o nadie va a hablar mal de ciertas cosas, hasta que al rato te lo dicen al oído, o te lo dicen más bajito, o te lo dicen cuando estás en su casa y como casi como si fuera un secreto, te dicen cualquier cosita, mira, vale, esa barrera pues a lo largo de 10 años se fueron rompiendo y fui conociendo a cierta gente del movimiento. Por desgracia, vino la pandemia y Marruecos quedó muy aislada de Europa, también por motivos políticos. Decidieron no abrir la frontera rápido, fueron creo que el país que más tiempo estuvo con la frontera cerrada, y bueno, ahí perdí un poco la conexión laboral con Marruecos porque pasaron 2, 3 años y obviamente aquella gente seguía trabajando y seguía haciendo sus películas, y bueno, crearon otras estructuras de equipos de funcionamiento y la gente con la que yo estaba trabajando como director de fotografía, pues empezaron a trabajar con otros directores de fotografía que eran residentes o bien que eran europeos residentes allí, o bien marroquíes, que obviamente el cine marroquí tiene sus técnicos también y sus artistas también muy interesantes. Vamos a ver algunas partes, luego más adelante, de algunos pequeños trailers de cine marroquí, que igual que no conocemos mucho el movimiento social marroquí, no conocemos casi nada de la cultura marroquí, cómo funciona. Muchas veces se ve con un cierto exotismo, o pensamos que simplemente pues, que harán películas así un poco... Hay una versión un poco despectiva sobre la cultura marroquí, ¿no? Muchas veces la gente, cuando yo le he dicho que hago películas en Marruecos, piensan que estoy haciendo telenovelas o cosas así cutrecillas. En Marruecos hay una calidad cultural brutal, hay unos artistas maravillosos y hay cine muy de vanguardia y muy interesante, que lo veremos más adelante. Bueno, yo creo que ya una vez conociendo el contexto de la primavera árabe y conociendo qué es el Magden del que nos va a hablar Nadir en su película, podemos proceder a ver la película, mi Magden y yo, y bueno, luego si queréis comentamos un poquito y pasamos a ver alguna otra cosa más. Sí, luego vamos a ver Basta, la película que nunca se hizo. Vale, muchas gracias.